Buena gente, con un video más. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante y los que ya llevan tal vez más tiempo de estar en este canal saben que yo tengo una curiosa admiración, pero a la vez como percepción hacia la figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele. No tanto lo diría desde una visión de carácter de fanatismo o de culto de personalidad, porque esto soy uno de los que más lo critica en general hacia cualquier político, pero sí como una ruta o percepción de cómo debería de dirigirse la política de cara al futuro, o por lo menos una ruta estratégica en alas de cambiar modelos, no solamente en Centroamérica, sino en América Latina y por qué no en el mundo. Voy a serles sincero. El problema principal que yo he visto es la ignorancia en muchos aspectos que se da en América Latina hacia diferentes temas. El día sábado, 1 de mayo, se legitimó al nuevo Congreso de El Salvador, un Congreso que tenía 56 diputados de Nuevas Ideas, 5 de Ghana. Estamos hablando ya de 61 diputados con una línea favorable al presidente Nayib Bukele versus pues 14 de Arena, no, 12 de Arena, perdón, y 4 del Farabundo Martí de Liberación Nacional, más otros partidos agregados que tenían uno, no sé si había alguno con dos, pero el punto esencial era ese, ¿verdad? Los 56 diputados de Nuevas Ideas que arrasaron con el Congreso. Estamos hablando de 3/4 partes del Congreso, un poquito más, unos diputados más. Entonces, bajo esa lógica, este nuevo plenario llega al poder y lo primero que hace es sacar a los magistrados eh, bajo la justificante de que no habían cumplido con su deber constitucional, de que habían operado, por ejemplo, de manera eh, contraria al principio de la constitución salvadoreña, y bajo el artículo 186 se justifica con toda la legitimidad, tienen más de 2/3 partes de diputados, el permiso para destituir a los magistrados, bajo la justificante que yo les di. Esa justificante también se puede agregar a temas de violación de derechos humanos y se parte del hecho de que el año pasado, ante la situación de la pandemia, por ejemplo, se atacó el tema de la salud, ¿verdad? Ciertas acciones que tenía el Ejecutivo para ejecutar y demás. Entonces, que suena redundante, pero hay que dejarlo claro. Y entonces ese aspecto, así como también a buscar al fiscal general, eh, bueno, internacionalmente dio una percepción hacia el mandatario Bukele de que era un dictador. Pero vamos a ver, señores, el que puso la acción o el que tomó la decisión fue el Congreso. Congreso que sí es cierto, es favorable a la línea de Nayib Bukele, pero Nayib Bukele ejecutó en función de lo que el legislativo y este mismo tienen como potestad. Estamos hablando de que no se está dando en ningún momento intromisión. Lo que se está haciendo es algo que legalmente controla cada uno. El judicial controla las acciones del ejecutivo y del legislativo. El ejecutivo monitorea internacionalmente las acciones que le competen y el legislativo se encarga de lo interno. El judicial se encarga de lo constitucional que rige tanto a lo ejecutivo como a lo legislativo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Bueno, cada uno tiene un peso y un contrapeso. El del judicial es el ejecutivo, el del ejecutivo es el legislativo, el del legislativo es el judicial. Entonces, entre sí todos tienen una interrelación en donde si uno no funciona, se lo vuelan. El judicial tiene todo el permiso, si quisiera, de pelear junto con el legislativo, sacar al ejecutivo. Y así entre todos pueden hacer ese mix. En El Salvador y en todas las partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Para que entendamos el contexto. ¿Fue ilegal lo que hizo el Congreso con los magistrados? No, no fue ilegal. Para nada fue ilegal. De hecho, era lo más lógico partiendo del hecho de que estos magistrados pues son de una línea
ideológica marcada principalmente por el bipartidismo y marcados principalmente con la línea de Arena, que Arena ha consolidado desde el acuerdo de Esquipulas II en los años 90, por ahí, 80, 90, un sistema de gobierno que ha operado casi que con mucha hegemonía hasta la llegada del farabundo Martí con Mauricio Funes y con luego Salvador Sánchez Serén. Entonces, la figura de Bukele llega con un tercer partido, que fue con Gana, de hecho, hasta que luego se creó el partido Nuevas Ideas, y inicia con esa, podría decirse de alguna forma, con esa limpia de lo que era el modelo antiguo establecido. Que se puede generar pronto una constituyente, es lo más probable, pero no por eso quiere decirse hasta cierto punto de que lo que se está haciendo es una violación de derechos humanos, es un golpe de Estado, es que no está aplicándose eso. ¿Por qué? Porque si se aplicara un golpe de Estado, si se aplicara una violación de derechos humanos, pues yo creo que el primer implicado o afectado sería el pueblo salvadoreño. Pero el pueblo salvadoreño, con todo el respeto, legitimó esto. O sea, más allá de Óscar Espinal, costarricense, o de cualquier persona de otra nacionalidad, pensemos en los salvadoreños. Al final de cuentas, su soberanía nacional, su voluntad, su autonomía por el derecho internacional gira en torno a su pueblo. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo denuncio lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Nicaragua? Bueno, muy simple, porque ahí sí se nota a ciencia cierta que hubo una violación de los principios constitucionales o de los poderes del Estado. De hecho, por ejemplo, en Nicaragua fueron magistrados suplentes y una seguidilla de malas decisiones tomadas entre el Congreso que era sandinista en su momento, los que aprovecharon y en una negociación que se cuestiona también al Partido Liberal, entregaron el poder a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega se puede reelegir indefinidamente. En Venezuela, por ejemplo, en el 2016 se había puesto un Congreso que tenía 3/4 partes en el poder de la Mesa de Unidad Democrática y luego se le consideró, el presidente Nicolás Maduro en ese momento desestimó a este Congreso y creó una constituyente y estableció un nuevo Congreso. Entonces está el Congreso Constituyente contra el Congreso legitimado del 2016 que tenía 3/4 partes de la Mesa de Unidad Democrática. Entonces, ahí que se hizo, ahí sí se hizo una intromisión, se podría decir, de lo que se había establecido legítimamente, aunque el modelo venezolano y nicaragüense desde antes ya vienen teniendo fallas con el papel de la intervención de los actores internacionales o de otros aspectos que claramente son cuestionables. Pero por ejemplo, en El Salvador, ¿llegan actores internacionales? Sí, llegan actores internacionales a revisar lo que está pasando, a ver el conteo, a ver las votaciones. ¿Qué pasa? Internacionalmente nos han vendido la idea de que los pesos y contrapesos es esa idea de, ok, tiene que haber un partido obligadamente que controle, un partido opositor que obligadamente controle las acciones de otro. Porque así lo hemos visto, o sea, no hay un gobierno perfecto o un gobierno que saque el 100% en su nota. Pero, en el caso de El Salvador, sacaron al menos un 80, por decirlo así. Entonces, como siempre estamos esperando en América Latina que los gobiernos saquen 60, 50, alguno que otro se legitima con un 20 o un 30%, como pasó aquí en Costa Rica, em, pero, pero la cosa es que en El Salvador la legitimidad que tiene el presidente es muy alta. Y la que tiene el Congreso ahora, por la figura de Bukele, digamos así, o de Nuevas Ideas, es muy alta. Entonces, claramente, a la gente le choca que no se pueda hacer eso, pero yo les aseguro, aquí en Costa Rica, llegar a Liberación Nacional, o llegar al PUS, o llegar al PAC, o el Frente Amplio, o el partido costarricense que quieran, a su gusto o antojo, o cualquier persona de otro país de América Latina puede hacer el experimento. Propóngase poner al partido que usted quiera o de preferencia o el que quiera con 3/4 partes del Congreso más del presidente. Se hace de todo. O sea, es un gobierno muy tranquilo, es un gobierno donde se puede ejecutar, tomar accionar y demás cuestiones. Entonces, no es que se está alterando el Estado de Derecho, al contrario, está haciéndose que sea funcional a la lógica. Lo que pasa es que en un sistema cada día más multipartidista, en un sistema que claramente cada día tiene más exposición ideológica y de apertura de ideas, es muy extraño, pero no necesariamente por eso malo, que haya una hegemonía de un partido político o de una agrupación o de un liderazgo. Entonces, mi mensaje, ya a modo de cierre,
es que lo que está pasando en El Salvador es algo que desde hace mucho tiempo no hemos logrado en América Latina, y es lograr una hegemonía o una unidad popular que legitime al presidente. Vean lo que pasa en Chile, vean lo que pasa en Colombia, vean lo que pasa en Venezuela, vean lo que pasa en Nicaragua, vean lo que pasa en Costa Rica, vean lo que pasa en Honduras. Inclusive las elecciones pasadas, cómo estuvieron tan cuestionadas, con un Salvador Narvala y un Juan Orlando Hernández, ¿verdad? ¿Qué tanta modificación hubo? Entonces, ese es el punto. Ver instituciones como la OEA, que con todo el respeto que se merece, pero es una organización que no ha logrado responder a los problemas más graves que tienen los países de América Latina, más Estados Unidos, es lamentable. O sea, la situación de Nicaragua nunca la solucionó. La situación de Venezuela, menos. Hay un choque. O sea, los pronunciamientos de la OEA, con todo respeto, pero no funcionan en nada. Yo no siento que Luis Almagro esté respondiendo de forma correcta en la finalidad de la organización. Pero es eso. Y también hay que tener cuidado con los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación tienen una agenda ideológica marcada. Y se sabe que medios como BBC, como DW, como CNN, o sea, son medios que claramente tienen una agenda más marcada hacia la centro izquierda o hacia la izquierda. Entonces van a denunciar estas cuestiones como golpes de Estado, como autoritarismo, como violación de derechos humanos. Pero lo cierto es que al final de cuentas la legitimidad de una nación, de un país, de un territorio, la tiene el pueblo. Y como lo mencioné tal vez a los que me siguen tal vez en redes sociales, hasta que yo no vea violaciones de derechos humanos serias, cuando yo no vea guerra, yo no vea crisis, creación de organizaciones paramilitares, guerrillas, una guerra civil, un levantamiento armado, una acción donde el pueblo en realidad esté protestando y denunciando la situación, yo no podría decir que en El Salvador se está dando una crisis. De hecho, El Salvador ha levantado mucho estatus internacional meramente por la figura y el liderazgo del presidente Bukele, como se ha visto con los youtubers, como se ha visto con diferentes instituciones, como ha quedado bien con gobiernos de gran nombre, llámese Estados Unidos cuando está el gobierno de Donald Trump, llámese China, llámese Japón, llámese Singapur, llámese en parte la Unión Europea, aunque con la Unión Europea hay un choque porque la Unión Europea creo que tiene una agenda centroamericana muy marcada pro Costa Rica, pero eso ya son otros 100 pesos y no caben a la línea actual. También, por último, y este es el punto más interesante, me preocupa mucho la postura de los partidos políticos en Costa Rica. Los partidos políticos en Costa Rica, salvo algunos casos que sí están más como conscientes de la lógica, se están olvidando de que ellos no gobiernan para sí mismos, ni para su estúpida ideología, ni para su sistema eh, dogmático de acción. Ellos están gobernando para un pueblo que tiene exigencias, un pueblo que tiene cuestiones necesarias que cumplirse y un pueblo que sobre todo es consciente de que al final de cuentas, más allá de la ideología que vos tengas, a ellos lo que les interesa es tener una buena salud, una buena educación, un buen trabajo y una vida digna. Entonces, si eso está lográndolo hacer el presidente Bukele, que hasta el punto de que hasta el mismo presidente Carlos Alvarado le tuvo que pedir prestado unos sueros que el mismo Bukele le regaló, bueno, yo no sé hasta qué punto tan mal esté la situación en El Salvador. O sea, a veces hablamos más allá de las cosas. Y medios como la prensa salvadoreña, pues claramente alineados con partidos como Arena, pues van a hacer esas críticas muy fuertes. Es muy interesante. Vean ustedes la interacción de la gente, del pueblo, con respecto a la interacción de los partidos políticos y de las líneas en América Latina, y se van a dar cuenta de que el pueblo está más consciente a veces que los mismos partidos políticos o sus dirigentes. Entonces, una pequeña reflexión, el pueblo está por encima de todo. Por eso este sistema es un sistema democrático, el poder del pueblo. Sin más que decir, buen día.